Saludos amigos, ¿qué tal? Soy José Alfredo Espinal y este es su podcast A Fondo por su plataforma Caribbean Digital TV y como siempre es un grato placer estar con todos ustedes y gracias a los más de 26,000 suscriptores que han estado con nosotros y la gente que sigue sumándose a este proyecto de comunicación Caribbean Digital TV desde Santiago de los Caballeros para todo el mundo. Qué bueno que están con nosotros. Y siempre tenemos la grata visita aquí de alguien que nos acompaña para hablar de él, hablar de su vida, hablar de su experiencia. Y qué más que un amigo, un colega de los medios de comunicación, para mí, uno de los locutores mejores en todo el sentido de la palabra, un hombre que me encanta escucharlo cuando habla, cómo se expresa, y para mí es un honor que esté con nosotros. Eugenio Genito García. Tú sabes que el honor es mío. ¿Verdad? Déjame contarte que esta es una experiencia que yo no la había vivido y qué bueno que soy principiante en este plano del podcast y de estas cosas. Contigo, una persona que yo he respetado su trabajo durante tanto tiempo. Pues me alegra muchísimo que podamos conversar de todo lo que tú entiendas que yo puedo responderte. Claro que sí. Y si se me ocurre preguntarte algo, también lo voy a hacer. Bueno, esa es la parte más compleja cuando yo traigo a alguien que es de la comunicación, porque a veces no sé si yo entrevistarlo o él entonces que lo haga conmigo. No, pero no te preocupes, que yo me voy a soltar contigo y quién sabe si en alguna oportunidad se me ocurre. No, pero no te preocupes. Preguntarte cualquier cosa. Claro que sí. Pues aquí andamos, qué gusto. Qué bueno. Bien, Eugenio Genito García, sabemos que hace maestría de ceremonias, voz comercial, también produce y conduce programas de televisión y de radio y todo eso. Pero vamos a iniciar con el Genito García, si es santiaguero, si es de otro pueblo del Cibao o de dónde es. No, yo soy mocano de los de pura cepa. Mocano. Pero sí. ¿Eres de los mocanos que vives en Moca o en Santiago? Mira, yo tengo una disyuntiva muy grande porque yo paso todos los días aquí, en la ciudad, en el corazón. Y voy donde está mi familia, en Moca. O sea, yo duermo en Moca y los fines de semana que no tengo compromiso aquí, pues lógicamente lo paso en familia y prefiero la tranquilidad del estar con la tensión del viaje, porque, bueno, mi familia ha crecido en ese mismo ambiente, ya mis hijos ya prácticamente no están con nosotros en la casa. Y entonces yo comparto mi vida con el Santiago que me abrió las puertas, que me permitió entrar a su corazón desde los medios de comunicación, que es mi segunda ciudad a la que adoro, y con mi Moca querida, que pienso que no he podido romper mi cordón umbilical. Bueno, por lo que veo. Te lo estoy diciendo con toda sinceridad. En una oportunidad me fui a la capital en mis inicios y logré trabajar en Radio Antillas, logré trabajar en H&N con Willy, que en paz descanse, con Rubén Camilo en Radio Antillas. Me tocó la suerte de leer noticias con importantes personalidades de la comunicación, un noticiero que lo dirigía el doctor Salvador Pitaluga. Bueno, y ahí aprendí cosas interesantes. Hasta que recibí una llamada de Gabriel Grullón, justamente que estaba en Curazao, y me dijo, yo necesito que tú definas tu situación, si te vas a quedar en la capital o vas a volver para el Cibao. Y le digo, ¿qué tú me tienes, maestro? Uh-huh. Y me dice, vamos a hacer un proyecto que se llama Super K y yo necesito que tú seas la voz comercial. Yo, un principiante, yo había hecho muy pocas voces comerciales en esa oportunidad y le digo, maestro, pero yo no estoy en la capacidad. Cuando me pongo frente a usted es una cosa increíble. Y ¿Para qué época estamos hablando? Estamos hablando de 1986 aproximadamente. Ok. Bueno, cerca de... Casi 40 años. 40 años, sí. Sí, no es un juego. Y bueno, pues decidí, cuando vuelvo, me pongo en comunicación con Gabriel y me dice, no te preocupes que yo resuelvo. Ya yo había hecho pininos en mi pueblo, ya había una emisora que se llamaba Radio Ideal, que yo había durado cerca de un año. Yo comencé trabajando
y me desligué porque entendí que no daba para estas cosas. Y al año vuelvo y bueno, gracias a un amigo que murió, Anselmo Compreja, Fernando Guzmán, que trabajó mucho tiempo en Radiolandia. Y entonces me ligo con los medios. Al llegar a Super K, convertirme en la voz comercial junto con una gloria de la voiceover en el país, Fran Burgos. Fran Burgos era el locutor de planta, el que hacía las promos. A mí me tocaba hacer los comerciales. Entonces, pues ahí comencé a pulirme hasta que llegó la oportunidad de venir a Santiago. Entonces, llego a Santiago como la voz del cine doble, de la mano de Rolando Méndez, que hace días que no lo veo, sé que no está bien de salud, ojalá que se esté recuperando. Y ahí entonces comienzo mi contacto, hasta que llego a Radio Azul con Leonardo Atiles, y ya me convierto entonces en el director de Radio Azul, la persona que hacía cabina temprano en la mañana. Cuando Radio Azul se convierte en una estación solo para noticias y programas en vivo, entonces yo paso a KB, ahí paso a ser director. Entonces ahí como que comienza mi formación. Uh-huh. ¿Y tu relación más estrecha con Santiago? No, ya yo tenía una relación estrecha con Santiago porque ya había clientes a los que me tocó la suerte de anunciarle, de convertirme en la voz oficial de ellos. Okay. Entonces ahí comencé este trajín hasta donde estoy. Gracias a ustedes, los colegas, los amigos, y gracias a los medios de comunicación que creyeron en que yo podía. Y yo creo que medianamente comencé a dar la talla, hasta que conseguí el carnet de locución, porque me dio trabajo. Yo lo conseguí con doña Genoveva en el 1990, para que tú tengas una idea. Yo trabajaba sin carnet. Fran Burgos insistía, identifícate. Yo no quería decir mi nombre nunca. Hasta que conseguí que en un examen de esto, cuando fuimos a examinarnos, don Ramón de Luna era el presidente de la mesa, y cuando fueron a examinarme del ¿cómo se llama? Del escrito. Sí, escrito. Me dice que yo no lo necesito, que estaba exonerado. Y cuando voy a hacerme el oral, dice don Ramón que tampoco. No necesitamos. Pero tú no requieres eso, me imagino. Tú no necesitas eso. O sea, a partir de ahí, pues ya yo me convierto, porque yo estudié administración de empresas, que nunca lo ejercí, dicho sea de paso. Entonces, Genito García, Genito honra la comunicación, honra la locución, pero ahora te ha encontrado con una situación, me imagino que a veces te choca, no sé si te chocas o no, pero encontrarte ahora con que cualquiera es locutor o se hace una comunicación bastante distorsionada a la que tú hacías antes y que sigues haciendo ahora, porque tu forma de comunicar, tu forma de hablar, tu dicción, tu verbo, ¿verdad? Tu cultura, eso no ha cambiado en nada, pero ahora te choca una realidad, te da de frente. ¿Cómo puedes convivir con eso? Que yo me imagino que a veces es chocante. Tú das en un punto que para mí me parece interesante. De hecho, las generaciones van cambiando los códigos cada 15 años. De eso no hay duda. La comunicación no es estática. Acuérdate que comenzamos con unos radios que los trajo a propósito, el papá de Johanny Estrés, el dueño de Digital FM, en los años de la intervención de 1916, los norteamericanos trajeron unos radios para comunicarse y él entendió que esos radios podían popularizarse y abrió el capítulo. Se abrió el capítulo de la radio. Se abrió, acuérdate que Trujillo creó la Radio Nacional, creó La Voz del Yuna en Bonao, luego La Voz del Yuna se fue a la capital y se convirtió en La Voz Dominicana. Entonces, los cambios se han dado. Antes solo tú podías estar en una cabina, habían 2, 3, había problemas para los permisos, pero comenzó a abrirse después que Trujillo muere. Balaguer restringió bastante, pero abrieron varias emisoras. Entonces comenzó a moverse la radio. Ya llegó aquí Radiolandia, llegó Ondas del Yaque, llegó Radio Santiago, llegó Radio Hit Musical, la de Johanny Estrés. Llegaron una cantidad de emisoras, pero reducidas en las AM. Las AM dio el nombre a muchísima gente, a Jaime Tomás, a Alejandro Sánchez, a quién. Aguilera, creo. A Leonardo Aguilera, el DJ Buena Gente, el querido DJ Buena Gente. Sí, todavía sigue siendo el DJ Buena Gente para mí. Todavía sigue siendo el DJ Buena Gente para mí. Me tocó trabajar con él en una oportunidad.
ya en la televisión. Bueno, ahora es el señor presidente, del Consejo Administrativo del Banco de Reserva, ¿no? Sí. Una cosa del otro mundo. Sí. Él me dice viejo geno, y espero que todavía me lo siga diciendo, Leo. Entonces, todo ese grupo, después de otra generación, cambiaron la manera de hacer radio. Y ellos fueron no tan bien vistos por la otra generación. Entonces, esa generación me forma a mí. Pero es posible que mi generación de los años 90, que es ahí donde realmente siento base, 90 hasta el 2000, yo siento que esa generación ya estamos ahí. Bueno, ahí estaba Atahualpa Ramírez, previo a mí, estaba Nelson Díaz, estaba Motica, que entró prácticamente conmigo. Alberto Mota. Hay una cantidad de muchachos ahí que también le pusieron su nota particular. Nosotros también igual. Entonces yo creo que con estos cambios que se registran en los medios, naturalmente los códigos van cambiando. Y es verdad que se ha convertido en un espacio para que cualquiera pueda decir: yo soy locutor, yo voy a grabar un comercial, yo voy a hacer tal cosa. Pero a lo mejor es la generación, es la sociedad misma que lo está demandando y le está pidiendo que sean como son. A mí no me extraña, a veces sí me da pena, porque yo a veces pienso que la comunicación se ha convertido digamos, en esa expresión urbana, como los muchachos que hacen música urbana, que para mí no es música, es una cultura urbana. Porque digamos que la música tiene unas condiciones particulares que no necesariamente la imprime la música urbana, o sea, lo que está como expresión urbana. Entonces yo creo que hemos cambiado la manera de ver la vida y nosotros no podemos abstraernos a esa realidad. Nosotros seguimos siendo los mismos. Es como tú escuchar un programa de música vieja. Perfecto, mi papá oía a Carlos Gardel y oía a Roberto Yanés y oía a qué sé yo quién, pero yo oía a otra gente, ya oía a Armando Manzanero, a Rafael Martos, a qué sé yo quién, que es mi generación. Entonces, yo creo que esos cambios es parte de la misma vida y se van haciendo cotidianos. Entonces yo no puedo criticar lo que estos muchachos están haciendo a través de este medio que le da la oportunidad sin restricción de hacer cosas. Yo sí creo que va a haber que restringir. Yo sí creo que habrá un momento en que hay que evitar las malas palabras, esas ocurrencias que hacen daño a la moral, el problema de jugar con la moral de otra persona porque simplemente tú no tienes quien te fiscalice. Entonces hay que hacerlo, ¿no? Esa es la parte que yo creo. Yo creo también, Genito, y aportando a lo que tú dices, esto no va a durar mucho tiempo. Yo creo que ese tipo de comunicación no durará mucho tiempo en la sociedad. Es como tú hablabas al principio, como una especie de sociolecto social, valga la redundancia, o como el sociolecto juvenil que se pega en un tiempo, qué sé yo, como tú hablabas al principio, de 15 años, 10 años, pero después viene otra cosa. Me imagino que eso pasará con esta... Ojalá sea así, ¿verdad? Porque si eso permanece, nos embromamos. Decía un amigo mío que vivimos en una sociedad de aproche. El aproche es la parte que conecta la carretera con el puente. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer el aproche. O sea, tú haces el puente, tú haces la estructura del puente y tienes que empalmarla con la carretera. Entonces el puente no empalma directamente con la carretera, hay una parte. Entonces ese aproche, yo pienso que es el que estamos viviendo, como tú bien lo dices. Sí. Y yo creo que sí, que tiene que adecentarse esto. Yo pienso que de alguna manera tendrá que hacerlo. Porque, por ejemplo, Santiago está haciendo muy buen trabajo en la televisión, sin duda alguna. Hay una cantidad de muchachos, pero extraordinariamente mucho buenos, talento, sí, con un talento único. Y en los medios digitales hay una cantidad de jóvenes como tú que se preocupa y está haciendo estas cosas que cambian radicalmente la estructura del común. Que el común entiende que mataron a fulano, hay que publicarlo, poner las fotos, de violar a una niña de 15 años y subirla a las redes. Eso choca contra las buenas costumbres. Y aprovecho para decirte que me encanta la idea de que la moral y cívica sea una asignatura que se va a reincorporar
al abanico. Que nunca debieron retirarla de las escuelas. O sea, nunca debieron quitarla. Esa es la gran verdad. Pero por lo menos estamos recuperando algo. Sí, yo creo que sí. Y mira que me gusta que, por ejemplo, en el caso de la música, el reggaetón, el hip hop, está cambiando su colchón, están cambiando la manera de presentarlo. Ya parece que están haciendo música, tú ves. Exacto. Que la música electrónica es una realidad y la música electrónica tendrá que colocarse a los niveles de la música tradicional, del acústico. Entonces, bueno, yo creo que tendrá que manejarse. Genito García, en sus largos años en los medios de comunicación, ha trabajado con mucha gente, con muchos colegas de la comunicación. Pero hay alguien especial que me parece a mí que es una de las personas con quien él más años ha permanecido trabajando, y me gustaría saber de Genito cómo ha sido durante este largo tiempo haber compartido escenario con un hombre de la calidad humana y profesional como Alejandro Sánchez, que mucha gente lo conoce como el feo nuclear. Sí. Que ya es un nombre, ¿verdad? Hay una larga historia. Alejandro no es ni siquiera mi papá, es mi hermano. O sea, y comenzamos de la manera más particular. Él me dijo porque yo no quise cobrarle una promoción que le hice a un programa que ellos hacían que se llamaba Sabadísimo. Eran José Guillermo, Jaime Tomás y Alejandro Sánchez. Por sugerencia de Jaime Tomás, Jaime dijo, búsquense a Genito. Y me hicieron un cheque creo que de 400 pesos en aquella oportunidad para que le grabara las promociones. Alejandro me llama a la oficina, yo no lo conocía, me llama a la oficina para entregarme el cheque. Y yo se lo devuelvo. Y le digo que no, que él me habían pagado con el hecho de elegirme como voz del programa. Y él se quedó como con eso. Y le dice a su secretaria, que es mi prima, le dice que cuál es el aceite que yo tenía. Y me manda a buscar otra vez. O sea, en esos tiempos se usaba ese término así. No nos conocíamos, sí. Oh. Que cuál era el aceite que yo tenía. Por no haber cobrado. Sí. Entonces me manda a buscar. Ya yo trabajaba en radio, en Cabé, estaba en Cabé. Y voy, era cerca, a pie, y llego. ¿Qué es lo que quiere el señor Sánchez? Entonces él me manda a pasar para la oficina. Me dice, no, ¿por qué que no quiere cobrar? Que yo cuánto. Digo, el problema es que tú eres más aceitoso que yo. Así que déjate de vaina y no hay problema. A partir de ahí comenzamos una relación. Yo comencé a hacerle unos pequeños reportajes a un programa de televisión hasta que salió Sábado Lindo. Entonces ya me encajé con él. Okay. Y comenzamos una empatía, una amistad. Comenzamos a hacer una serie de relaciones entre los dos y nos convertimos en uno y otro. Hasta que Sábado Lindo desaparece y nos vamos a Alejandro en Coche. Entonces, hemos durado cerca de 25 años con el programa Alejandro en Coche. Cerca de 20 y tanto, 20 y no sé cuánto. Y eso nos relacionó tanto que no hay día en que él me llame o me llame. Porque desafortunadamente el programa Alejandro en Coche dejó de estar en el aire. Y digo que dejó de estar en el aire para no decir, hubo la necesidad de que por un asunto muy particular, bueno, ya el descanso, Alejandro está todavía saludable, pero ya no tiene la misma fuerza, el mismo brío. Alejandro era el feo nuclear, era una persona que, bueno, yo lo seguí en Radio Nacional siendo un niño. Con un ímpetu ahí siempre. No, una cosa increíble. Sí, yo recuerdo. Y era creativo y todo. Y entonces Alejandro ya prefiere como estar más tranquilo, viendo la vida contemplativa, está bien de dinero, porque también hay que decirlo, ¿no? Entonces, bueno, es justo también. Más que justo. Es justo porque... Y es una persona que se ha ganado el prestigio, el cariño. Y bien ganado lo que está disfrutando ahora. Y entonces los que hemos estado alrededor de él... sin difamar a nadie. No. Ha ganado el agradecimiento nuestro. Porque yo a Alejandro le agradezco, claro. A lo mejor tanto o más que a Leonardo Atiles, que me abrió la puerta y me dijo, mira, enano, quédate aquí. Entonces, perfecto. Entonces, Alejandro es para mí ese ícono del buen trabajo, de la disciplina y el buen comunicador. Entonces, claro. Te digo que no es ni mi papá, es como si fuera mi hermano mayor. Es Genito Mocano Santiaguero, porque si tú no lo explicas, sí, bueno, para muchos tú eres de Santiago. No, para mucha gente me dice, ¿en cuál parte es que tú, en qué barrio tú vives? Exacto. Digo, no, yo vivo aquí, o sea, yo vivo aquí.
Para ese Genito Mocano santiaguero, ya me hablaste de tus inicios en la radio y todo eso, la oportunidad que te dieron, que fuiste a la capital, que en Santiago, etcétera. Ahora bien, ¿qué tuvo que pasar Genito García en sus inicios, cuando era un joven, qué sé yo, 15, 16, 17, esos sueños? ¿Qué tuvo que haber pasado para llegar a donde es? Y la persona que te ha convertido en materia de dignidad y de profesionalidad en los medios de comunicación. Esa es una apreciación tuya y me alegra que así sea. Yo sí he tratado siempre de mantener mi vida con ciertas garantías de integridad. Gracias a Dios nunca me he vendido, gracias a Dios nunca. Y fíjate que estoy haciendo opinión, que la opinión se presta para cualquier cosa, ¿no? Sí, yo cobré payola, eso sí, es lo único que... ¿Quién no cobraba payola en su momento? Eso era el director de un medio. Eso era normal. Director de un medio de comunicación y sí, te pasaban, llegaba Benjamín Bujosa, llegaba Olga Lara. Olga Lara nos enviaba sándwiches a nosotros a la cabina, es importante. Benjamín tenía, creo que era la ABC, no me acuerdo cuál era, y nos llevaba un chequecito. Pero el sándwich de Olga Lara era como pago o era como agradecimiento. No, era como agradecimiento. Como agradecimiento. Yo estaba en la cabina de 8 a 12 del mediodía, ella llegaba a llevarme su disco y junto con el disco me llevaba un sándwichito. Okay. Y Benjamín después venía, una semana después, y nos hacía un obsequio a los que estábamos en cabina. Okay. O sea, primero me decía, ¿tú lo vas a pautar? Bueno, como tú lo vas a pautar, a ti te tocan tanto. A los muchachos le vamos a poner tanto. Y así se manejó todo eso. Pero eso era una cotidianidad y nos ayudaba con el poco sueldo que teníamos nosotros. Las horas se pagaban a 40. Yo estaba ganando 60 pesos por hora mensual. O sea, yo ganaba 6 por 4, 24. Yo ganaba 240 pesos mensual por 4 horas de trabajo. Y la dirección de KB. Después me lo subieron, después me dieron, qué sé yo, no sé, hubo un arreglo. Pero yo creo que lo más importante es el respeto por los medios, el temor a mal utilizarlo. La tensión que me produce, el hecho de haberme programado para venir donde ti, me genera una tensión primaria, que es el respeto por el micrófono, es el respeto porque tú vas a colocar esto en una cantidad de medios. Tú hablabas de 26.000, mañana tú podrás tener 50.000 y van a estar ahí y van a tener el acceso a lo que tú y yo estamos hablando. Así es. Entonces esa parte a mí me frena y me impide hacer cosas que luego la gente diga, eso lo hizo Genito. Y te obligas a hacerlo mejor cada día. Indudablemente. Y si tú me vas a colocar una publicidad es no porque yo fui y te dije, ayúdame. No, tú sientes que el medio donde yo estoy favorece a tu interés particular por promover tu producto, bueno, pues estoy a tu orden. Entonces así lo he hecho todo el tiempo. Y creo que esa es la parte que yo, es lo que yo siento que he ganado en todo este tiempo. ¿Alguien te dijo en algún momento, Genito, deja eso, que tú no puedes, o todo lo contrario? Yo me lo dije. Cuando yo hablé por primera vez en una cabina, yo dije, yo no doy para esta vaina. ¿Y por qué? Si tienes no sé, yo me sentí que no estaba para eso. Y al año, recuerdo que yo tenía unos 15 años, 15, 16 años. Y me invitaron a participar, yo era del Centro Juvenil Don Bosco, me invitaron a participar como maestro de ceremonia de un festival de la voz. Un cura que murió, a quien le agradezco mucho. Y yo dije, yo no voy para esto, ¿qué es lo que tú te estás pensando? Me dice, no, tú te vas a poner en eso, te vamos a ayudar. Entonces, a partir de ahí... ¿Quién te dijo eso? El padre Juan Miguel Vicente Martín. Ese fue como el motor inspirador, podríamos decir. Digamos que sí. Luego te mencioné a Anselmo Comprés, instalaron un emisor en Moca y entonces yo fui haciendo pinitos con él y con Fernando Guzmán, a quien te mencioné hace un rato, que era una de las buenas voces de Radio 1000 informando y de Radiolandia. Y entonces ellos se le ocurrió que yo podía. Y fui creando las estructuras, la coyuntura, seguí estudiando en mi universidad, hasta que se presentó esa coyuntura que te hablé de Gabriel Grullón, que en paz descanse, mi maestro, mi gran maestro. Y entonces el contacto con Santiago, el
la mano que me dio Santiago, el aplauso que yo recibí del santiaguero, y eso es verdad, me hizo entender que yo de alguna manera podía. Y me convertí en voiceover. O sea, hay una cantidad enorme de empresas. Por ejemplo, yo trabajé con Víctor en J. Armando Bermúdez y compañía. Yo le grabé al Banco Mundial. Yo le hice trabajos a René Fortunato, que recién acaba de morir. Uh-huh. Hicimos trabajos juntos. Narré documentales. O sea, todo eso se fue creando. Y yo fui entendiendo que con toda la humildad, porque no me creo bajo ninguna circunstancia, ni me lo voy a creer jamás, pero con toda la humildad yo dije, bueno, pues a lo mejor esto es. Y todavía, gracias a Dios, hay algunas demandas de que la gente necesita que yo grabe, que le haga tal cosa. Y en eso estoy. Bueno, la verdad que nos alegra haber conversado con un amigo de los medios, encantadísimo de que haya estado con nosotros, Genito García. El placer es mío. La verdad que sí. José Alfredo, la próxima vez yo quiero que me cantes un disco. Había un cantante mexicano que se llamaba José Alfredo Jiménez. Sí. Un tipo fabuloso. Sí. Bueno, así, pues qué chévere. Gracias a ti. No, gracias a ti, Genito. Ha sido un placer. No, el placer ha sido mío. Ojalá que la gente comparta, le dé a la campanita y nos siga. Y si quieres a alguien que identifique tu empresa, tu institución, tu negocio, Genito García tiene la voz, tiene el talento, tiene la responsabilidad que siempre ha mantenido, porque hay personas que la tenían en pasado. Genito sigue siendo presente. Todavía no es igual que antes, porque no es el mismo brillo. No, pero sigue siendo presente en la responsabilidad, en el trabajo. Sí, los años te pesan de cuando en vez, tú sabes. Sí, pero todavía tengo mi estudio, que lo tengo preparado en un lugar de la casa. Todavía tengo mis cosas, mis protocolos y mis herramientas. Así es una gran verdad. Gracias a ti. Qué bueno. Bien, señores, Genito García, Eugenio Genito García, ha estado con nosotros en su espacio A Fondo, su podcast de Caribbean Digital TV. A ustedes las gracias y hasta la próxima.